mucho mayores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Respondemos al nombre de Melkin Ortiz y Mac Lumbrera del Camino, nuestro pastor Kelvin Arias. Amén. Y créame que nos sentimos contentos. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, el libro de Mateo capítulo 4, verso 18. No le voy a tomar mucho tiempo. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a la sociedad de jóvenes? Que Dios bendiga a los líderes de la casa. Que Dios bendiga al pastor y su familia. Y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mateo 4, 18. Créame, no le pretendo tomar mucho tiempo, sino el tiempo que esté determinado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando ustedes lo tengan me dicen amén y sería la manera con la cual iniciaríamos a leer. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellas dicen así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Vuelvo el 19 y dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que ha sido leída. Gracias, Jehová, Dios de gloria, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor Dios, tú eres bendito, tú eres santo. Te pido, Señor amado, que tú hables, Señor, en esta noche, esta casa, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a los músicos? Que Dios bendiga al pianista que se quedó ahí arriba. Sí, porque a veces cuando van a predicar nos dejan solos, y eso es una bendición que los pianistas estén ahí también acompañando. Amén. Fíjense que quiero tomar los minutos que vaya a tomar, y dentro de estos minutos voy a tomar una parte importante de la palabra del Señor. Todas son importantes, pero digo importante porque es la que el Señor envió esta noche a esta casa. Amén. Fíjese algo, y en el transcurso de lo que vamos a hablar, cuando venía de camino, le decía a uno de mis compañeros, el ministro Edwin que está ahí, el ministro Ismael que me acompaña, le decía que quizás se encuentre raro o se escuche raro el tema de esta noche. Un poquito de brillo, bájale. El tema de esta noche sería Pedro. Y usted me preguntaría, ¿cómo así? Dele la mano al que está a su lado y dígale: necesitamos un Pedro. Vamos, dígaselo y créalo. Necesitamos un Pedro. El tema de esta noche es Pedro. ¿Y por qué Pedro? Si nosotros nos vamos al contexto de lo que es el significado del nombre de este hombre, es llamado roca o pequeña roca, constituido por el maestro. Algo que me gusta mucho, y es que Pedro era de Betsaida, una región de Galilea, pero esta región permanecía bajo el yugo de los romanos. Por eso cuando Cristo lo llama, usted se fija que en el mismo tiempo, en el mismo transcurso de tiempo que Dios manda o que Dios llama, que Cristo llama a Pedro, también llama a un hombre llamado Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo, dice la palabra del Señor, que era publicano, porque cobraba impuestos para los romanos. Aunque él era judío de nacimiento, aunque era hebreo de nacimiento, Mateo estaba trabajando con los romanos. Esto significaba que Mateo había dejado su nacionalidad para hacerse romano. Por lo tanto, la gente de Judá lo veía como un traidor, lo veía como que había traicionado a los judíos. Pero lo que me gusta de todo esto es que mientras Jesús hace esto y llama a Mateo, aunque la gente no entiende el por qué, hoy el Señor viene a decirle a ustedes que Él llamó a la gente que quizás el mundo o para las personas no tenía ningún significado, pero para Dios sí. Hay mucha gente que no tiene significado para la tierra, pero el cielo lo está llamando porque son perlas preciosas. Pero no te quiero hablar de Mateo, sino de Pedro. Dice la palabra del Señor que cuando Él lo llama, ¿qué Pedro estaba haciendo? Pedro estaba
pescando con sus hermanos. Fíjese algo bien importante, que la pesca era el sustento principal de esa época. Quiere decir que Pedro tenía un buen trabajo. Quiere decir que Pedro estaba prácticamente bien. Si nos vamos a este estudio. Y lo que me gusta de todo esto es que usted se imaginaría, si usted está bien y el maestro viene y le dice a usted que lo siga, pero no le está brindando nada, ni siquiera un poquito de lo que usted tiene, usted lo va a pensar. Pero fíjese que en aquel tiempo el que tenía una barca, el que tenía la manera de pescar, era alguien que tenía algún tipo de poder. Por lo tanto, ahora vemos a Cristo que llama a Pedro y Pedro no le pone ningún tipo de cuestionamiento. Pedro se va. Pero lo que Cristo quizás no se imaginaba, o Cristo en su esencia de carne no sabía, era que él estaba lidiando con un hombre que tenía diferentes problemas de personalidad y carácter. Por eso me gusta aquí, yo me detengo con Pedro. Dice la palabra del Señor que cuando él lo llama le da una promesa. Le dice: ven, te llamé, pero tú eras antes pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Quizás Pedro no entendió al principio lo que le estaban diciendo. Quizás Pedro no entendía, pero Cristo sí sabía que él le estaba diciendo: sígueme. Él no sabía por qué, pero siguió al maestro. A veces nosotros tenemos simplemente que seguir al Cristo de la gloria, aunque al principio no sepamos por qué le estamos siguiendo, sino simplemente caminar en pos de él y seguir su nombre. ¿Alguien dice amén? Fíjese que esto lo habla en el libro de Mateo, su capítulo 4. Y algo me gusta, y es que luego de allí entonces Cristo comienza y Pedro comienza a tener ciertos tipos de encuentros y cosas sobrenaturales que él no entendía o que él antes no había visto. Por eso le decía al principio, necesitamos un Pedro. ¿Por qué? Porque la gente habla de Pedro y mucha gente dice que Pedro era un hombre bruto. Quiere decir que Pedro era un hombre bruto, pero no era que no sabía leer, no era que no tenía conocimiento, sino que la personalidad de Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre que no era culto quizás como algunos de los otros apóstoles. Está en el caso de Saulo, antes de ser Pablo. Este hombre dice la Biblia que era sabio en gran manera. Pedro tenía conocimiento, y yo investigaba y yo decía, todos los niños desde los 8 años tenían que saberse la Torá. Quiere decir que tenían que saberse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y Pedro tenía cierto tipo de conocimiento por pertenecer a Judá. Ahora bien, lo que me gusta de todo esto no es ni siquiera el conocimiento de Pedro, sino la disposición que tenía Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no sabía que el maestro le iba a brindar, pero él dijo: a mí no me interesa, yo lo voy a seguir porque yo sé que quien me está llamando es alguien diferente. Alguien dice gloria. ¿En qué situación fue llamado Pedro? Pedro fue llamado en una situación donde él no sabía lo que iba a hacer con su vida, donde él no entendía. Algo estaba pasando que Pedro tenía toda la noche tirando la red. Algo estaba pasando que Pedro tenía toda la noche pescando. Y si una de las cosas importantes o de uno de los negocios principales no le dio resultado, algo decía él: aquí tiene que haber algo distinto. Por eso cuando el maestro llega y le dice: Pedro, echa la red, él dice: tengo toda la noche pescando y no veo nada. Pedro, echa la red, pero maestro, tengo toda la noche. Lo que pasa, Pedro, que tú no sabes que el que te está hablando le tiene autoridad para el mar, para los peces y para todo lo que hay en la tierra. Pedro, echa la red. Y dice que cuando le echó en su nombre, eran tantos los peces que no cabían en la red. El problema es que hay mucha gente que no están escuchando el llamado. Cristo le está diciendo: hazlo, pero ellos no lo están haciendo. Cristo le está diciendo: camina, pero ellos no quieren caminar. Y aquí hago un paralelismo. Me parece ser que en el mismo nombre el cual Pedro echa la red es el mismo nombre en el cual David lanza la onda. Ay, Dios mío. Porque dice la palabra del Señor: tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y el que, ay, Dios mío, alguien dice gloria. El problema no era lo que había adentro, el problema era en los nombres de quien se estaba echando. El problema no era la onda, el problema no era la red, el problema no era la pesca. El problema fue que el diablo dijo: llegó Cristo y me está dando, ay, 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 me está dando autoridad. Fíjese
Qué acontecimiento tan maravilloso. Y el segundo punto que voy a tocar es el punto donde la Biblia dice que Cristo está con los discípulos, pero le dice: váyanse adelante, vayan hacia el otro lado, yo lo encuentro en el camino. Algo que quizás los discípulos no pensaron fue que él le dijo vayan, pero él no sabía en qué barca iba a volver. Ay, Dios mío. Y lo que me gusta de todo esto es que le dice: está bien, váyanse, no hay problema. Dice que Cristo se pone a orar, y mientras Cristo está orando, dice la palabra de Dios, hay una inquietud, y dice que él va caminando sobre las aguas. Y cuando va caminando sobre las aguas, los discípulos dicen que ojo, pero ven acá, ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? Yo veo como un fantasma. La gente está viendo fantasmas, pero hay uno sentado que quizás está diciendo no, pero esto no puede ser como cosas naturales. Lo que pasa fue que cuando yo lo vi, cuando él me llamó por un milagro de unos peces. Él puede también caminar sobre las aguas. La gente habla de Pedro, pero la gente no sabe que el único que dijo: Cristo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. El único que se apió de la barca fue Pedro. El único que dijo: óyeme, si es Cristo, que yo vaya donde tú estás. La Biblia registra que otro caminó sobre las aguas. Yo no le he leído todavía, y si usted lo leyó, me lo dice después que termine el mensaje, porque yo no he visto otro caminar sobre las aguas más que el Pedro que la gente llama iracundo, más que el Pedro que la gente llama raro. Eso quiere decir que muchas veces el que tiene mal carácter también se necesita en la iglesia. Dios está bregando no con el Pedro natural, sino con el Pedro que tiene coraje. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Vengo a decirle a alguien que así mismo como Pedro tenía coraje en lo terrenal, así mismo tenía coraje en lo sobrenatural, porque el único que bajó de la barca fue él. Y dice que caminando, mientras iba caminando, escúcheme bien, dice la palabra del Señor que ahora Pedro tiene duda. Cuando llega la duda, dice que comienza a hundirse. Y yo me hago una pregunta aquí: Cristo no nos está enseñando el problema del por qué él se hundió. Cristo no nos está enseñando el por qué él dudó, sino que nos está haciendo entender que hubo uno, ay Dios mío, que se atrevió a bajar de la barca cuando los demás estaban atormentados. Hubo uno que dijo: yo creo que lo que está pasando es algo sobrenatural. Y yo vengo a hablar con gente en esta noche que dejen de ver el problema y comiencen a ver a Cristo en medio del problema. Suelta la ufalia, deja de ver lo que está mal y comienza a ver a Cristo en lo que está mal. El arte, fíjese algo, el arte dice que donde hay desorden, en medio de ese desorden puede haber un orden. En medio de ese caos puede haber algo sublime. Por eso es que usted ve pinturas que solamente es tirando pintura así, y usted cree que están tirando pintura. Lo que quiere decir es que en medio de todo eso existe algo llamado orden. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero en medio de ese desorden hubo alguien que dijo: a este orden le veo yo algo bueno, a este orden le veo algo diferente. Y muchas veces donde tú ves a alguien destruido, Dios está viendo a alguien levantado. Donde tú ves que alguien murió, Dios está viendo a alguien con vida. Ese es el punto número 2. Cristo le enseña a los discípulos que caminen sobre la fe. La enseñanza no fue que él se iba a quedar allí. La enseñanza no era que él iba a caminar, porque aunque él era semejante por el principio, no era igual. Ay, Dios mío. Aunque era semejante porque tenía naturaleza divina, él no era igual a Cristo. No podía permanecer donde Cristo permanecía en lo sobrenatural. Ay, Dios mío. Pero Pedro tenía algo yo no sé, y la gente quizás no entiende a Pedro. La gente lo ve siempre como el malo, pero la gente no sabe que Pedro era de los discípulos el que estaba más conectado al nivel espiritual. ¿Y cómo así, varón? Yo se lo voy a demostrar por la Biblia. Dice que en un momento en el libro de Mateo capítulo 16
16, verso 13, Cristo le está preguntando a los discípulos: ¿y la gente quién dice que yo soy? Dice la Biblia que ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o uno de los profetas. El problema no era la pregunta de Cristo, el problema era quiénes ellos estaban pensando que él era. Él no se le había revelado a nadie, él todavía no tenía ninguna manera de revelársele al hombre, ni siquiera a los discípulos se le había revelado. Pero lo que me gusta de todo esto, ¿sabe qué es? Que cuando Cristo está hablando con ellos, él luego pregunta y dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ay, Dios mío, vuelve el que la gente lo ve como loco, vuelve el que la gente lo ve como raro, vuelve Pedro y dice: ay, Dios mío, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me imagino yo a Cristo, la cara que puso cuando Pedro dijo esto, y él dijo: ¿cómo? Bienaventurado eres Pedro, Espíritu Santo de Dios, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Espíritu Santo de Dios, Cristo dice que nadie en la tierra tenía todavía el compromiso de conocerlo, y Pedro sabía quién era. Ay, 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 ay. Ahora Pedro está puesto en un alta estima. Ahora Cristo le dice: y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Ay, ay, ay. Aquí en Cristo, después de llamarlo, lo llama por el nombre de su Padre. Solamente a Pedro Cristo lo llamó de la misma manera que él llamó a Cristo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora él le dice: bienaventurado tú eres, y te digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Y ya usted sabe lo que dice de ahí en adelante. Ahí en ese verso hay otra prédica. En ese verso, del verso 16 al 19, hay otra prédica que no se la vamos a predicar en esta noche porque es otro recuento. Amén. Pero vamos a seguir al punto número 4. Y de este punto número 4 es acerca de cuando Cristo, después que ya han hablado con él, después que ya los discípulos saben quién es, entonces Cristo es momento de que él le anuncie su muerte. Cuando Cristo le anuncia la muerte, dice la palabra del Señor que quizás ellos todos estaban, se sentían mal, quizás ellos se sentían y no tenían quizás la manera de cómo expresarlo. Pero ¿por qué le digo que necesitamos un Pedro? Necesitamos a alguien que se atreva a lo que otro no se atrevió. Necesitamos que un loco abra el camino por donde los cuerdos van a cruzar después. El problema aquí es que nosotros estamos como muy tranquilos y nadie quiere hacer lo raro, y lo raro es lo que abre puerta al mundo espiritual. La Biblia dice que usted y yo no somos de este mundo, por lo tanto tenemos la mente de Cristo. Y si usted y yo no somos de este mundo y tenemos la mente de Cristo, usted y yo tenemos poder para hacer cosas sobrenaturales más de las que estamos viendo. El problema es que esta generación se ha quedado estático. El problema es que esta generación se ha quedado como muy tranquilo. Todavía en este tiempo hay manera de que los muertos resuciten, de que los enfermos por la oración se sanen, de que los brujos sean libres, de que el hombre y la mujer que estaba atado a los vicios pueda ser libre en el nombre de Jesús. Todavía eso existe. Todavía eso está con nosotros. Todavía en este tiempo está el llamamiento y el derramamiento del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces nosotros nos cohibimos por el qué dirán. Pero por eso digo, hace falta un Pedro en esta noche, en esta casa. Alguien que la gente lo vea como raro, pero que sea el primero en dar el paso. Que sea el primero en decir: vamos, yo voy y yo voy al frente. Que sea el primero en decir: hay que volver a las cárceles, hay que volver a los hospitales. Pedro, levanta tu mano y di: yo me apruebo, yo me apunto en una lista para volver a hacer la obra del Señor. Tú sabes la gente que están esperando en los puntos de droga. Tú sabes la gente que están esperando que alguien le diga: Cristo te ama. Hay gente que no se han quitado la vida por un Cristo te ama, por un Dios te bendiga, por un Dios quiere transformar tu vida. En esta generación hacen falta la gente como Pedro, atrevido pero con poder de Dios. Pedro está al lado de Cristo y Pedro dice: Señor, ¿cómo que tú te vas a morir?
¿Qué te pasa a ti? En ninguna cosa en ninguna forma te acontezca. Y él dice: apártate de mí, Satanás. El problema no era que Pedro no quería que él muera por querer, sino que muchas veces la gente no quiere entender que Pedro estaba tan cerca del maestro que Pedro podía percibir el dolor humano. Pedro no quería que su amigo se le fuera. Pedro no quería que Jesús muriera. Por eso es que vengo a hablarte de Pedro en esta noche, porque que hace falta más gente en la generación que estamos viviendo que sean como Pedro. ¿Por qué? Y la gente, no te resalto solamente lo malo. Pedro era iracundo, sí. Pedro tenía problemas de ira, sí. Pedro tenía siempre su mocha, sí. Pedro andaba con Cristo, pero andaba resguardado siempre con su machete, sí. Ese no es el problema. Yo no te vengo a enseñar que ande con la mocha. Te quiero decir que tenga la personalidad y la actitud que tenía Pedro. Que a Pedro nadie lo quería. Quizás a Pedro nadie lo quería cuando estaba en el mundo, pero cuando vino a Cristo, Cristo le dijo: tú vas a ser escogido por mí para una gran bendición. Te pondré al frente de la iglesia. Por eso en el primer mensaje se convirtieron 3,000. En el segundo 5,000. Ufa. El problema no era Pedro. El problema era que Cristo le había dicho, y le había dicho: Pedro, te haré grande en descendencia y nación. ¿Cómo así? Quizá no se lo dijo textual como se lo dijo a Abraham, pero le dijo: todos los que vienen por ti pertenecen a tu renglón. Yo me imagino esa corona de Pedro. Ay, Dios mío. En Apocalipsis dice que por cada alma ganada usted y yo tendríamos una diadema en nuestra corona. Yo me imagino la corona de Pedro. Ay, Dios. Si 3,000 en el primer sermón, en el segundo 5,000, y quién sabe cuánto más de ahí para allá. Ay, Dios mío. Bueno, fíjese que siguiendo ahora con Pedro, voy a la parte número 5. Y aquí es que yo digo: pero ven acá, ¿dónde era que estaba Pedro? Para mí que Pedro, cuando Cristo iba a orar, él se iba a acecharlo. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Porque es que Pedro tiene una convicción tan extensa de lo que es el mundo espiritual. Dice que ahora van él, Jacobo y Juan, lo llevan a un monte de oración. Cuando lo lleva al monte de oración, dice que ellos llegan, y cuando están ahí, Cristo va a orar, y dice que cuando vuelve lo encuentra durmiendo, y le dice: pero ven acá, usted no puede durar ni siquiera una hora conmigo orando. Dice que Cristo vuelve a orar, y ellos vuelven y se duermen. El problema ahora es que no se durmieron del todo, porque ahora cuando Cristo está allá en el monte, ahora aparecen personajes bíblicos. Aparece un hombre llamado Moisés y Elías. Pero hágase de cuenta que yo no le dije el nombre, porque ahora vemos a Pedro que está despierto, vemos a Juan que está despierto, y vemos a Jacobo que también está despierto. Pero solamente vemos a uno, llamado Pedro, que dijo: pero maestro, ¿y cómo es posible que tú quieres que nos quedemos aquí? Es más, nosotros cogemos el frío aquí, nosotros cogemos el sereno, pero déjame hacerte 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Quién le dijo a Pedro que ahí estaba Elías y estaba Moisés? Porque al maestro lo conocía, pero a Elías y Moisés, ¿quién lo conocía? ¿Quién le dijo a Pedro que era conocido Elías y Moisés? Juan estaba ahí, Jacobo, creo que eran ellos dos, si no me equivoco. Pero solamente Pedro vio lo que estaba sucediendo. Lo que Pedro había recibido a su espíritu no era cualquier cosa. Muchas veces lo que nosotros menos pensamos que tiene a Dios es donde más Dios se mora. Ufa. Muchas veces el que nosotros más callado vemos es el que ve más visiones. Porque que tú te prendas todo lo oculto no quiere decir que tú tienes a Dios, ni que tú estés sentado. Porque muchas veces el corazón tuyo está rebosando de unción, aunque tú no lo manifiestes en la tierra. Pero en el momento necesario Dios te va a utilizar para que eso sea manifiesto. Dale un aplauso al Señor. Fíjese que el mismo
que quizás días antes Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, fue el mismo que ahora vio la transfiguración de estos hombres. Yo no sé, fíjese que todo el trayecto de Pedro fue una preparación para lo próximo. A Pedro no le podían entregar una responsabilidad tan grande si no estaba capacitado para esa responsabilidad. Porque muchas veces nosotros vemos el desierto como que estamos pecando, pero el desierto es para formarte, para que tú puedas llegar a Canaán. En el desierto van a ocurrir cosas que te va a aparecer Amalek. En el desierto te van a aparecer los amonitas, los amorreos. Pero tú en el desierto tienes que aprender a pelear para cuando llegue a Canaán, los gigantes que están allá, tú le digas como dijo Caleb y Josué: son grandes, pero no los vamos a comer como pan. Son grandes, son gigantes, pero no son nada en contra del escuadrón divino celestial del cielo. Que le diga como le dijo David a Goliat: tú eres grande, pero tú eres chiquito delante de mi papá, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa es que Pedro tenía que pasar ese desierto. Bien, ellos bajan del monte y sigue la cosa transcurriendo. Ahora dice la Biblia que luego que sucede esto, y aquí voy a soltar algo muy bonito de parte de Dios que el Señor me entregó mientras oraba. Cristo ahora lo arrestan. Cuando arrestan a Cristo, Pedro, ¿usted sabe lo que hace? Quien lo tiene, el libro de Marcos o Lucas revela el nombre incluso del muchacho, porque Lucas se perfeccionó en estudiar la vida de Jesús, aunque no caminó directamente, pero él estudió y profundizó. Por eso es que usted ve que lo que en el libro de Mateo aparece resumido, en el libro de Lucas aparece 2 veces más grande. ¿Por qué? Porque Lucas continuaba las historias en base a lo que estudiaba. Esto no estaba mal, sino que lo único que Lucas hacía era como darle una amplitud para que entendiéramos mejor. Ahora bien, dice la Biblia que cuando arrestan a Cristo, Pedro dice: ¿cómo es posible que esta gente van a agarrarte? Yo me imagino, míreme, es tan fuerte lo que Cristo hace con Pedro que le cierra por algún momento los ojos para que no vea que, si Pedro se daba cuenta que era Judas que iba a entregar al maestro, en la misma cena lo degolla, en la misma cena le mocha la cabeza, porque Pedro era demasiado celoso con el maestro. Por eso era que Cristo le había tenido los ojos cerrados a la carne y los ojos espirituales abiertos para que él pueda ver las cosas sobrenaturales. Así hay mucha gente que tienen que vivir todo el tiempo orando, ayunando, buscando a Dios, porque si no hay problema, tiene una mocha enganchada. Y le voy a decir algo ahora, se lo voy a decir en forma de secreto para que usted no lo escuche. La mayoría de los evangélicos tienen la mocha enganchada. Se pusieron serios, ¿verdad? Pero la mayoría de los evangélicos tienen su mocha enganchada, esperando un segundito para sacar y mocharle la oreja al siervo que iba a agarrar a Jesús. Y a eso es que Cristo le gusta. Y usted me preguntaría, ¿cómo? Sí, porque ahí es que Cristo muestra su misericordia. Porque ahora Cristo le dice a Pedro: Pedro, parafraseando yo, el reino no se muestra de esta forma. Yo entiendo que tú lo quieres hacer bien, yo entiendo que tú quieres que las cosas pasen bien, pero lo que voy a hacer ahora es que voy a poner para que tú veas que yo tengo el poder, que bajen ángeles, millares de ángeles del cielo, y yo no tengo que depender de almas humanas. Por eso el apóstol escribe y dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales que moran en las regiones celestes, dando a entender que la lucha tuya no es con tu espada, la lucha tuya es con tu rodilla, la lucha tuya es diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, dale la autoridad, dale poder, perdónalo, ten misericordia. Dios bendiga tu alma, príncipe. Y aquí, ¿sabe lo que hace Cristo? Ya Cristo lo arrestan, pero ¿cuál de los apóstoles era que estaba por ahí rondando mientras Cristo lo apresaron? ¿Quién? Dígalo duro. Ese es el tema del mensaje, Pedro. ¿Por qué Pedro?
La gente no entiende que Pedro tenía su llamado. Pedro lo habían escogido para algo celestial, tan sobrenatural, que cuando Cristo lo crucificaron, ¿a quién fue que la gente dijo? Se parece a él. Ay, ay, ay. ¿A quién fue que la gente le dijo? Habla como él. ¿A quién fue que la gente le dijo? Pero ven acá, pero viste como él. Incluso dice uno de los escritos que Pedro fue tan fuerte que hasta palabras maldichas dijo, y que no se parecía a Cristo. Me imagino yo a Pedro: óyeme, yo no me parezco a ese tipo, ¿qué es lo que ustedes dicen? Y la gente diciendo, pero de la forma que lo está diciendo como predicaba el maestro. Escuche algo aquí, y voy casi cerrando. Dije que no iba a ser rápido, no iba a ser tan extenso, pero quería traerle esto. Y aquí, ahora Pedro llora amargamente, porque Pedro negó al maestro. Dice que Cristo le dice: óyeme, 3 veces cantará y tú me vas a negar. Después, me negarás cuando cante el gallo. 3 veces, ¿verdad? Cantó. El gallo no era un kikiriki. Según los estudios se dice que el gallo era un chofar que se tocaba por un hombre, y a eso le llamaban el cartal del gallo, una bocina. No crea usted que fue un gallo kiker, porque hubo una noticia por ahí que salió que un gallo dijo: Cristo viene. Ríase un poquito para que bote el estrés. No era ese gallo, era una persona que tocaba una bocina. A ese gallo se refería. Y al sonar de la bocina, Pedro lo negó 3 veces y luego sonó. Yo me imagino, y muchos estudiosos dicen, que pasando esto, Cristo cruzó por aquel lugar y miró a Pedro como en forma de: viste que te lo dije que me ibas a negar. Por eso dice que Pedro lloró tan fuerte. Es más, que le voy a decir la realidad. No lo dice la Biblia, lo digo yo, pero por interpretación o por iluminación divina me da a entender que Pedro después de ahí se descarrió, porque dice la Biblia que Pedro volvió a sus quehaceres pasados, volvió a hacer lo que estaba haciendo antes. Se olvidó de predicar, se olvidó de hablarle al pueblo. Ahora Pedro volvió a pecar, y fue tan fuerte que cuando Cristo resucita y lo encuentra a ellos, les dice: denme pan, y ellos no saben que Cristo que está hablando con ellos. Y Cristo se pone y dice que cocina uno de los peces, y le dicen: traigan fresco para que comamos. Ahí fue que ellos se dieron cuenta, porque no habían pecado nada, y Cristo se le aparece de la misma manera que se le apareció la primera vez. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Que el que se te presentó la primera vez como alguien duro, alguien rebelde, alguien malo, se te va a volver a aparecer, y te va a decir: ahora te cambié, te restauré, te transformé y te voy a hacer profeta. Wow, Dios mío. Fíjese que ya la gente no ve a Pedro como aquel Pedro que la gente lo veía antes. Ahora la gente ve a Pedro como su líder. ¿A quién? A Pedro, constituido como el líder de la iglesia primitiva, constituido como la iglesia primera. Pero ¿quién? Pedro. Fíjese todas las hazañas que hizo Pedro. Y le dejé para último, porque cuando recibí esto fue muy fuerte. Hay personas que estarán en tu vida que por algún momento de tu vida te van a negar, pero el punto no es que te nieguen, el punto es que se queden contigo. Si se quedaron contigo, Cristo, uno de los discípulos, creo que fue el mismo Pedro que le preguntó, no sé si estoy mal, que le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Fue Pedro, ¿verdad? Ay, pero Pedro tenía un problema grande. Pero así mismo, como era su problema, era su bendición. Le dijo: ¿pero cuántas veces? 7. Y él dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7 en un día. Y mire ahora, ese mismo Cristo que sucede esto, ese mismo Cristo que le dice esto, es el mismo Cristo que luego le dice tantas cosas, tantas buenas como malas. Pero lo que me gusta de Pedro, a diferencia de Judas, fue que Judas no tuvo remordimiento, no tuvo ninguna forma. Judas fue y se ahorcó. Pero Pedro, aunque volvió a hacer lo que estaba haciendo, Pedro no se despegó de su maestro.
porque cuando lo reconoció se quedó con él. E incluso cuando dijeron que resucitó, uno de los que el que salió corriendo primero fue Pedro. Ay, ay, ay. Aunque dijo, lo negué, pero todavía estoy con él. Lo negué, pero todavía sigue siendo mi maestro. No lo voy a dejar, él no me dejó y yo no lo voy a dejar a él. Por eso él le dice, Pedro, ¿seguro que tú me amas? Sí, maestro, yo te amo hasta la muerte contigo. Pedro, ¿me amas? Te amo hasta la muerte contigo. Pedro, ¿me amas? Solo tú, Señor, lo sabes. Esa era la respuesta que Cristo estaba esperando, porque Cristo sabía que Pedro lo iba a negar. Y si no se lo hace saber, Pedro también se hubiese quitado la vida. Y fíjense que es tan fuerte lo que sucede ahora, que Cristo cuando, fíjense que unos, o de lo que yo he leído en la Biblia, de la cual Cristo habla, de la muerte, es de Pedro. A los demás él sabía que iban a morir. Pero dice la Biblia en el libro de Juan 21:18, Jesús anuncia que en esta parte, saqué esto, Jesús anuncia que con la muerte de Pedro indicaría que moriría como mártir, tanto principal por causa del evangelio. Aunque mucha gente murieron a causa del evangelio, Cristo habló de la muerte de Pedro como una muerte de sacrificio. Y le voy a decir algo aquí, con esto voy a terminar. Al único, o con el único, que de todos esos sufrimientos lo iban a crucificar de la misma manera que crucificaron a Cristo, fue a Pedro. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme boca abajo. Los demás murieron de manera diferente, pero el único que iba a morir como el Mesías se llamó Pedro. Y él fue tan fuerte que dijo, es que yo no merezco morir como mi maestro. A mí crucifíquenme boca abajo, pero no puedo morir sobre aquel que yo lo negué, que le fallé y estuvo ahí para mí. Aquel que yo dije, me fui y él volvió, ponte sobre tus pies. Él volvió y no le importó nada, no le importó lo que la gente decía. Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Alguien dice gloria en esta noche. Alguien dice, alguien levanta su mano y le da 2 minutos y dice, Padre, te amo. Alguien dice, Padre, gracias por esta noche. Alguien dice, gracias Señor Jesús de Nazaret. Alguien dice, Jehová, oh bendito, bendito tú eres. Oh bendito el que ama mi alma. Ay, 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 ay. Oh bendito el que ama mi alma. Ufali, oh Shelifa Catarrabacanda. Vengo como Juan el Bautista, vengo preparando el camino. No soy digno de estar en esta casa, pero por su gracia, por su misericordia, el Señor se mantiene y el Señor nos ha traído hasta aquí. Oh, oh, tú eres bienvenido a este lugar. Oh, tú eres bienvenido, Señor. Oh, oh, tú eres bienvenido. Oh, Padre, te adoramos. ¿Cuánto están agradecidos de Dios? ¿Cuánto están agradecidos del Señor? ¿Cuánto están agradecidos del Señor? Oh, te adoramos Dios. Gracias. Gracias. El Espíritu del Señor está en esta casa. No pierdan sus principios. No pierdan sus principios. Esta generación está siendo atacada para que la iglesia cambie sus principios. Pero el Espíritu Santo mora sobre templos limpios y que no se desvían sobre cosas vanas. Ay, ay, ay. Así que el Espíritu del Señor, diciendo Cristo, dijo, está sobre mí
por cuanto me ha ungido para llevar libertad, aleluya, libertad a los presos y a los oprimidos. Esta casa será llamada casa de restauración, casa de paz. Y ustedes fueron plantados en este lugar no por coincidencia, sino que este lugar necesita restauración. Este lugar necesita que Cristo entrone. Si acabó el relajo del diablo para este lugar, si acabaron las drogas, se acabaron la prostitución, es más, veo como el Espíritu Santo trae personas que la gente desechó. Ufa.